Ok. Lo primero es decir que la displasia de cadera se define como una relación anormal de la cabeza femoral con el acetábulo. Hay una incidencia que puede ser tan alta como hasta el 20 por 1000. Hay mucha variabilidad dependiendo de la raza, del sitio geográfico que examine, pero aquí en Colombia, en Bogotá por lo menos es una patología frecuente. Si ustedes hablan con un radiólogo en la costa, probablemente es una patología más infrecuente. Tiene algo que ver con la actividad de los niños, con la raza. Es una patología muy rara en raza negra, pero nosotros que somos descendientes del altiplano cundiboyacense tenemos mucha tendencia a hacer este tipo de patologías. La mayoría de estas patologías se resuelven espontáneamente. Si uno no les hace nada, hasta el 80% van a sanar completamente. Hay un estudio famoso en indígenas Sioux en Estados Unidos que les hicieron radiografías. Ellos decidieron que no se hacían tamizaje y les hicieron radiografías 15 años después y muchos estaban bien. Y había algunos que estaban mal, pero no tenían síntomas. Entonces, también tener eso en cuenta. Hay algunos factores de riesgo, como están señalados acá. Es mucho más común en el género femenino, en el primogénito, cuando hay historia familiar, presentación de nalgas, oligohidramnios y esas otras patologías que son más infrecuentes. Bueno, las displasias de cadera se catalogan en displasia tabular pura, cuando hay nada más una alteración en la morfología del hueso, cuando hay subluxación de la articulación o cuando la cadera está luxada. Básicamente ese grupo de patologías. Y brevemente un recuento de qué es lo que se ha hecho históricamente. En el año 1937 el doctor Ortolani describió el test de Ortolani, que es una maniobra en que la cadera está luxada y él la metía haciendo una maniobra de abducción. Posteriormente Barlow describió la maniobra de Barlow, que es una maniobra en que se hace una abducción y una presión hacia abajo, que es lo que se hace hoy en la radiografía dinámica, un Barlow modificado, para tratar de luxar la cadera como se muestra acá. El problema de eso es que si uno hiciera solo examen físico, detectaría aproximadamente solamente el 6% de las caderas que tienen displasia, porque en la mayoría de las caderas displásicas no son inestables. Hay algunos otros signos clínicos, la limitación de la abducción, la simetría de pliegues, eso que ustedes aprendieron cuando hicieron pediatría. Eso puede mejorar un poquito estos porcentajes, pero el primer mensaje que les digo es que el examen físico probablemente es muy insuficiente para detectar la displasia. Lo siguiente fue la radiografía simple, que hay una charla esta tarde al otro lado, yo también la voy a dar, pero acuérdense que ahí hacíamos el ángulo centro-borde, el índice acetabular, eso se ha estudiado y se ha validado en diferentes estudios, y la conclusión de estos estudios es que tiene un valor predictivo positivo del 70%, o sea que hay un porcentaje alto todavía que no se está diagnosticando si uno solo hiciera radiografía de cadera. El ultrasonido. La primera descripción fue en el año 78-80 con el doctor Graf en Austria, y después de todas esas descripciones se han hecho estudios de validación del método del ultrasonido comparado con radiografía, con el índice acetabular, y se ha llegado a la conclusión que tiene un valor predictivo positivo del 95%. O sea que sería, desde el punto de vista de mayor sensibilidad, el más confiable de los tres métodos. Y de eso es lo que vamos a hablar. Esta es la imagen, pues, que ahorita vamos a entrar un poco más en detalle de cómo se hace ese tipo de estudios. Una comparación, para los que no están familiarizados con la anatomía, pues, lo que uno hace con la ecografía, cuando hace un corte coronal puro, es tratar de similar lo que se ve en la radiografía, con una línea que corresponde al ilíaco, el fondo del acetábulo, la metáfisis del fémur y la cabeza femoral. Entonces es muy anatómico y corresponde mucho a lo que estamos viendo en la radiografía. Hay muchos métodos de hacer ecografía. Yo les voy a mostrar los tres más comunes. El método de Graf, que fue el autor original que describió esto,
en el año 80, que es un corte coronal estático. El método de Harkey, que es un autor americano, que él introdujo el concepto de valoración dinámica para mirar inestabilidad. El método de Graf estrictamente no valora inestabilidad. Y el método de Tergesen, que mira la cobertura de la cabeza femoral y tiene un componente dinámico. Entonces, miremos rápidamente cómo son estos métodos. El método de Harkey implica hacer cortes en el plano coronal en neutro, en flexión y aducción, en flexión y abducción, cortes axiales en neutro, con una ecografía transversal posterior y transversal con estrés. Es complejo. Esto es lo que uno pretende hacer diagramáticamente en esa ecografía con la metodología de Harkey. Entonces hay cortes que son coronales similares a los que se utilizan en el método de Graf y en el método de Tergesen, pero hay otras que son las imágenes axiales, y las imágenes axiales o coronales pueden tener un componente dinámico. ¿Cuál es la crítica que tiene este método? Que la valoración con mediciones dentro del protocolo son opcionales y no hay unos valores definidos. Entonces mucha gente hace esta ecografía y no sabe, la hice bien, la hice mal, no sé. Entonces, tiene ese problema, no tiene una cosa que a nosotros los radiólogos nos gusta que nos den límites para poder funcionar dentro de estos límites. Aquí es una valoración meramente morfológica y ver si tienen estabilidad, pero no tiene valores numéricos de las inclinaciones ni nada del que tienen las demás. Y en este es típico las imágenes axiales, que incluyen la cabeza femoral, ver la metáfisis del fémur y el pilar posterior del acetábulo, que da una imagen que recuerda la apariencia de una gaviota en vuelo. Eso es lo que tradicionalmente se ha descrito como uno de los cortes que se deben obtener. En uno de estos cortes o en este corte uno puede hacer una maniobra de Barlow modificada y ver si la cabeza desaparece del transductor, o en un corte coronal posterior puede mirar si la cabeza llega al transductor, y esa es la forma como uno dice si la cadera es estable o inestable. Y el otro método es el doctor Tergesen, que es un corte coronal en el plano supino, en que se mira la cobertura de la cabeza femoral, y él dice que si la cobertura femoral es de más del 50%, esa cadera es normal. ¿Eso cómo es? Entonces se hace un corte similar a los cortes de Graf, en que es un plano coronal donde uno dibuja la cabeza del fémur. Estoy muy de lado y no alcanzo a ver cómo se está proyectando, pero la idea es que debe haber una línea ilíaca paralela al transductor que permita simultáneamente ver la cabeza del fémur, y ahí uno traza el diámetro de la cabeza y el diámetro que está recubierto y saca este porcentaje de recubrimiento con esa fórmula muy fácil. Y si tiene más del 50% de recubrimiento, él considera que es una cadera sana, y de ahí para abajo una probable displasia. Cuando es menos del 10% del recubrimiento, considera que hay una luxación. Hasta ahora, entonces vamos. El otro, que es el método más difundido y que yo creo que ha sido el que más se ha estudiado y se ha evaluado, es el método de Graf, que es este método en el que, perdón, me devuelvo. Este lo muestro acá porque este documento lo consiguen en internet. Es un PDF para el que quiera profundizar en eso, y ahí está resumido muy detalladamente cómo se hace esto. Y en ese método de Graf ustedes tienen que hacer 3 pasos. El paso número 1, podrían estar en un sitio que no es y no se debe tomar esa imagen para medir. ¿Cuáles son esas estructuras anatómicas? El reborde osteocondral, que es esta imagen hipogénica que representa la zona de osificación de la metáfisis. Esto sería el trocánter mayor.
La cabeza femoral, que es muy fácil de localizar. El pliegue sinovial, que me voy a devolver, porque quedó un poco grande en el dibujo, que es esta imagen redonda ecogénica, que debe estar incluida en el corte, el pliegue sinovial. La cápsula articular, que corresponde a esa línea ecogénica, que tiene al lado esta otra estructura triangular ecogénica, que corresponde al labrum articular. El cartílago, que es esa imagen hipoecogénica, cartílago del acetábulo, y el techo óseo. Si ustedes identifican esas 7 imágenes, o esos 7 puntos de reparo, están en el punto en donde se puede hacer la medición. Siguiente paso es hacer las mediciones. ¿Cómo se hacen las mediciones? Se tienen que tener unos puntos de reparo. Entonces, el punto de reparo número 1 es el hueso ilíaco, que como dije debe ser paralelo a la superficie del transductor. Identificar el labrum, que es ese triangulito ecogénico que se ve debajo de la cápsula articular. Identificar el reborde óseo, que en algunas descripciones sale como el lower limb, y identificar lo que se llama como el turning point o el punto de cambio. ¿Qué es eso del punto de cambio? Porque eso ahí es un sitio donde hay controversia o hay dificultad. El punto de cambio es el sitio en que el acetábulo, como se ve acá, pasa de cóncavo a convexo. Ahí. Cuando el acetábulo pasa de cóncavo a convexo. Afortunadamente, la mayoría de los pacientes que uno hace tienen en ese sitio una zona de sombra acústica. Y ese sitio les muestra el punto donde deben medir esa cadera. Por esa razón, la mayoría de los ecógrafos vienen ajustados para que los puntos coincidan en las 3 líneas, como acá. Uno traza la línea que sigue el ilíaco, sale la otra línea acá, y todas confluyen en el mismo punto. Pero eso está mal si uno quiere medir el ángulo beta. Está bien para medir el ángulo alfa, está mal para medir el ángulo beta. El ángulo beta se debe medir en el aspecto más externo del punto de cambio o el turning point. Ya miraremos ejemplos. El paso número 3 es después de que ustedes han hecho las medidas, miran la tabla de la clasificación de Graf y deciden qué tipo de cadera es. Pero para el radiólogo que tiene prisa, esto es lo más importante. Si usted tiene un paciente de más de 3 meses, el ángulo alfa tiene que ser por encima de 60. Yo al ángulo beta no le paro tantas bolas porque tiene muchos errores de medición, porque ese turning point a veces es fácil de confundirse dónde lo pone uno. Y si es menor de 3 años, el ángulo alfa puede ser tan bajo como 50 y ser una cadera inmadura. Y ya, con que ustedes sepan eso, ahí ya, si tienen dudas, se pueden ir a mirar las tablas. Las tablas hay de 2 tipos. El método de Graf simplificado, que aquí es lo que les dije antes del ángulo alfa, pero aquí no tiene en cuenta el ángulo beta. ¿Por qué? Porque a veces tiene variabilidad en la medición. El ángulo alfa yo creo que es muy reproducible en la medición, el ángulo beta tiene mucha variabilidad. O la tabla completa extensa, que es enredada y ahí tiene un poco de números y cosas que uno ya no quiere entrar a mirar eso. Si tienen dudas, hay calculadores online de las caderas de Graf. Usted mete el ángulo alfa, el ángulo beta, le mete la edad y él le dice qué cadera es. Resulta que el doctor Graf vende este curso estandarizado y vende esta mesa. Mire que aquí no me sale. Esta mesa que viene con un brazo mecánico para sostener el transductor. Viene
Bien, el curso que hacen, que hay un curso estandarizado, viene con un Phantom que le cambian las caderas y entonces usted puede mirar ahí todas las caderas haciendo el examen. Este curso yo he visto que está muy pensado como para ortopedistas que quieran hacer ultrasonido. Yo personalmente pienso que sí, puede ser muy útil la mesa y todo lo demás, pero creo que como radiólogos que hacemos ecografía, es tener el transductor aquí anclado me parece como criminal y más fácil a mano alzada me parece a mí. Pero existe esto y hay cursos de certificación. Y entiendo que han hecho 2 aquí en el país. No sé si alguno ha tenido información de eso. Si no, pueden ir a Gales y allá les cobran como 2.000 libras esterlinas por hacer ese curso. Este es el resumen de la morfología de las caderas, que lo que va cambiando es como la forma del techo acetabular. Aquí pues una configuración mucho más redonda, menos en punta. Y las caderas cuando ya están lateralizadas y luxadas completamente. Un recorderis de la anatomía porque inicialmente lo puse de frente, pero en realidad uno ve las ecografías como las estoy mostrando ahí. Entonces, nuevamente, recordar la anatomía. Esto que sería el pliegue sinovial. Aquí estaría la cápsula articular. Se ve aquí un pedacito del labrum articular. Tienen que delimitar el reborde osteocondral, el fondo acetabular, el ilíaco recto, y ahí estamos en la anatomía que necesitamos evaluar. Yo personalmente aquí en el hospital tengo un enfoque que, digamos, reúne los 3. Entonces, ¿yo qué hago? Imágenes coronales como graph, que son imágenes coronales con extensión de la pierna, porque uno puede hacer imágenes coronales en flexión. La diferencia de esas imágenes es que probablemente cuando hagan flexión no van a ver tan claramente el trocánter mayor porque se les sale el plano de imagen. Y la siguiente imagen que hago es una imagen axial para mirar que la cadera esté en contacto con los pilares del acetábulo. Y hago una maniobra dinámica siguiendo el eje del fémur, haciendo un barlo modificado, ver si la cadera se desplaza en este sentido, cuando uno hace la presión. Entonces hacemos eso y además miramos el recubrimiento según el método de Terhesen, que es mirar el recubrimiento de la cabeza femoral. Entonces es como una combinación. Yo creo que se suma una cantidad de información. Estamos viendo un poco lo mismo, pero de diferente forma. Entonces miremos este ejemplo de una cadera en que ustedes ven que los planos anatómicos se pueden identificar. Un punto muy importante, el labrum articular, el cartílago aquí, la línea paralela recta. Entonces trazamos las líneas para medir la inclinación del ángulo alfa. Me voy a volver aquí una cosita. Miren que aquí se ve como una muesca de sombra que está mostrando el punto de cambio, el punto de retorno. Voy a pasar acá porque de pronto no estoy dejando ver a los de más acá. Entonces este punto es donde nos está mostrando el sitio donde está cambiando de convexidad a concavidad. Y ahí en ese sitio es donde trazamos la línea para determinar el ángulo beta, haciendo la intersección con el labrum articular. Entonces es la forma como se debe hacer. No como está mostrado acá, que es como vienen la mayoría de los ecógrafos prediseñados para que todos los puntos coincidan. No. Habrá alguna en que coincida, porque si la cadera, este reborde óseo es muy recto, bien agudo en la punta, probablemente ese sea el sitio del turning point y coincidan las 3 líneas, pero normalmente no coinciden. Lo otro que entonces que hacemos nosotros es trazar en el PAX, porque esto no lo hacemos con el ecógrafo, hacemos un círculo y el círculo muestra ahí el sitio donde está el centro y aquí estamos viendo que esa cabeza está recubierta más del 50%.
en una forma muy simple, ¿cierto? Uno podría hacer esas mediciones que les dije, midiendo los diámetros de la cabeza, pero aquí ya de entrada, ahí estamos viendo que más del 50% de la cabeza está por debajo del acetábulo. O sea, esa cadera está bien. Y tengo entonces varios elementos de prueba. Hice el método de Graf, tengo el ángulo alfa, tengo el recubrimiento acetabular y tengo la maniobra dinámica. Entonces tengo ahí la combinación de los tres métodos. Otro ejemplo, miren acá el ángulo alfa y señalo nuevamente el sitio de ahí que se ve como un hueco, que es donde se ve el punto de cambio, que es muy común. Lo que pasa es que si uno no es consciente, no lo ve. Entonces el ángulo alfa, el ángulo beta trazado de ahí. Muy importante es que se traza desde el borde externo, no desde el borde de acá. Este puntero es gris gigante, pero no desde acá, sino desde el otro puntico, desde el punto más externo, de esa muesca que salía en ese diagrama que les mostré. Esto para mostrar otros ejemplos de caderas. Este no alcanzo a verlo muy bien desde acá. Ya estamos acabando. Este para mostrar una cadera inmadura, ángulo de 58. Y otro punto importante es que por lo menos en el ecógrafo que tenemos nosotros, los ángulos están al revés. Esto que sale como ángulo beta en realidad es el ángulo alfa. Uno pudiera hacerlo al revés poniendo la cabeza del niño acá y los pies hacia allá, pero es más fácil hacerlo con el niño como normalmente lo hace uno, como cuando uno coge un niño de frente, no lo coge con la cabeza para abajo, ¿cierto? Entonces, es importante eso. Yo por eso en el reporte, para evitar eso, porque los papás pueden ver aquí que el ángulo alfa o el ángulo beta, yo hablo de ángulo del recubrimiento acetabular. Entonces no le pongo ni alfa ni beta, porque en las fotos del ecógrafo salen los ángulos invertidos, porque así está por lo menos hecho en este ecógrafo. Entonces es un punto tienen que fijarse. Yo hablo de ángulo de recubrimiento acetabular, no le paro tantas bolas al ángulo beta, pero ya vieron que es un ángulo que se puede trazar y ya aprendieron cómo se traza. Nuevamente, aquí también lo que hacemos como postproceso en el PAX, trazamos la cabeza y aquí vemos que, por ejemplo, esta cabeza sí está lateralizada, está a menos del 50% recubierta, es una forma muy simple. Si no tienen el PAX, pues lo pueden hacer con las medidas que uno podía trazar allá. Esta pues es una cadera que ya tiene un ángulo de 48 grados, que tiene una inclinación mucho más alta. Esta pues también, observen ustedes aquí la morfología del acetábulo, que es una morfología redonda. Aquí trazando los ángulos y aquí, si ustedes miran y trazan el círculo aquí, verían que menos, no sé, como un 10-15% de la cabeza femoral está recubierta. Y este caso lo traigo porque miren que el ángulo alfa es de 51 grados, que ellos dicen que hasta 50 grados es normal en un niño menor de 3 meses. Pero si yo veo que el ángulo me da esto, pero esto lo veo así de lateralizado, esa cadera para mí no es normal. Esta sí, francamente, me parece que ya está. Entonces, no ser tan numéricos, también miren y analicen toda la imagen y ver, muchas veces estas caderas también son inestables. Otro ejemplo de otra cadera que está lateralizada, nuevamente aquí con disminución en el recubrimiento, mirar que los ecógrafos, la mayoría tienen ese problema para que tracen bien esas líneas, pero realmente la más importante es el ángulo alfa. El ángulo beta, pues le sirve para subclasificarla, pero si uno quiere saber si la cadera está displásica o no, con el ángulo alfa es más que suficiente. Otro caso en donde se observa prácticamente lateralizada la cadera, aquí miren el pliegue sinovial, la cápsula articular, y esta cadera está muy lateralizada. Otro más reciente en que esa está completamente salida, esto sería como una cadera tipo 4 según la escala de Graf. Y
Este caso me lo contribuyó la doctora Morales y aquí también quiero mostrar que a veces le piden a uno ecografías cuando el paciente viene con el arnés de Paulik y obtener esas imágenes con el arnés de Paulik es un desafío y ya esos puntos anatómicos tan bonitos que les mostré ya no se ven tan claros. Ahí lo importante es mirar que la cadera esté centrada y que esté en contacto con el techo acetabular. Y lo otro es ver que el labrum no esté invertido, interponiéndose entre la cabeza del fondo acetabular, que es otra cosa que se puede ver con ecografía, que es importante porque si eso está pasando, no va a haber éxito en la reducción. Y este otro, que lo traigo porque a veces llegan cosas raras. Este es un niño de 6 meses, en donde ya esto se está osificando y uno diría, no, pues yo generalmente les digo, no es la indicación, ya tiene una edad muy avanzada, si esto está osificado ya no vamos a ver bien el fondo del acetábulo, pero aquí solamente sin mirar bien el fondo del acetábulo se ve que esa cadera está completamente lateralizada y pues uno puede decir que está displásica. Una comparación entre las dos caderas y nuevamente ve que esta cadera pues está completamente lateralizada, pero le dice está lateralizada. Esto es una tragedia a los 6 meses porque ya les voy a mostrar por qué. Si ustedes detectan las displasias antes de los 4 meses, así la cadera esté luxada, el porcentaje de éxito es del 90%. Con esas caderas que están por fuera, el 90%. Pero si lo hacen después de los 4 meses, esa cadera que está luxada, solamente el 2% va a tener una recuperación completa y las demás van a necesitar manejo quirúrgico. Entonces aquí el punto es tratar de hacer esos diagnósticos antes de los 4 meses porque definitivamente cambia totalmente la historia de la enfermedad. Entonces, en conclusión, para no pasarme de la una, la displasia es un padecimiento común, aquí en Bogotá es muy común. Claramente el pronóstico empeora cuando no se detecta antes de los 4 meses. Es bueno el ultrasonido, me parece que es una herramienta buena si la persona está entrenada y puede hacer bien el diagnóstico. Es altamente reproducible. Yo pienso que lo importante es que ustedes, si están empezando a hacerlo o ya lo hacen, verifiquen, miren esas imágenes estandarizadas con los puntos de reparo, los 7 puntos de reparo. Y creo que es muy importante que los residentes de radiología se entrenen para esta patología, porque cada vez hay una tendencia más en el mundo a dejar de hacer tamizaje con radiografía simple y empezar a hacer tamizaje universal con ecografía de cadera. Y pues también les dejo la inquietud de esos cursos que hacen para certificarse en método de Graf. Entonces, en resumen, nosotros aquí en la fundación utilizamos un método que abarca los 3, es un método de Graf, pero hacemos la parte dinámica con una maniobra de Barlow modificada y miramos también el recubrimiento de la cabeza femoral con el circulito, con el método de Tergesen. No hablamos de ángulo alfa, hablamos de ángulo de recubrimiento acetabular, por lo que nuestro ecógrafo pone los valores al revés y la paciente va a decir, doctor, pero es que usted se equivocó, mire que el ángulo alfa era el otro, se presta para problemas. Pero yo creo que los ortopedistas con los que trabajamos ya están familiarizados con eso y entienden esa situación. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.